Bueno, el ejercicio 3 de fenómeno de transporte dice, un elemento combustible nuclear consta de una esfera de material fisionable de radio RF, rodeada por una envoltura esférica de revestimiento de aluminio con radio exterior RC. Esta última se encuentra en contacto con un líquido refrigerante con temperatura T sub 0. En el interior del elemento combustible se producen fragmentos de fisión cuya energía cinética son muy elevadas. La mayor fuente de energía térmica en el reactor la constituyen las colisiones entre los fragmentos y átomos del material fisionable. Esta fuente volumétrica de energía térmica se denomina S sub n, la cual se puede aproximar a la función 1. Y hasta acá en la función 1 vemos también que nos entrega las unidades de esta función, que vemos que es energía partido volumen por tiempo. Y nos pide esquematizar el sistema, definir las condiciones de contorno y obtener el perfil de temperatura de la esfera y de la carcasa partiendo de un balance diferencial. Bueno, también es importante aclarar que esta función tiene como parámetro S sub n, que es la velocidad volumétrica de producción en el centro de la esfera, la cual es constante, y B también es una variable constante adimensional positiva. Ya, primero es muy importante entonces es esquematizar el sistema. En este caso habíamos dicho en el enunciado que tenemos dos esferas, una más chica que bueno, ambas son céntricas claramente, pero esta es de un material radiactivo, material fisional, creo que se denominaba. Entonces, este va a estar céntrica a nuestro eje de referencia, que van a tener coordenadas esféricas claramente, en donde por simetría en verdad el ángulo no nos va a importar, por simetría, ¿cierto? Entonces, también esta esfera fisional, de material fisional está contenida en otra esfera de revestimiento de aluminio, la cual también es céntrica a nuestro eje de referencia, va a tener un radio R sub C. ¿Sí? Y al centro, la de material fisionable, va a tener un radio R sub F definido. Perfecto. Ya, aquí afuera de la carcasa de las esferas tenemos un líquido que va a tener una temperatura T sub 0. ¿Sí? Entonces eso también nos va a generar una condición de contorno. Ya. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Las vamos a dar al tiro. Ya, vamos a tener cuatro condiciones. La primera va a ser en la interfaz, esta es la interfaz de las dos carcasas de material fisional y la carcasa de aluminio, vamos a tener el mismo flujo de calor y la misma temperatura. Ahí tenemos dos condiciones de contorno al tiro. Ya, entonces en esa interfaz, en R igual a RF, el calor tiene que ser igual, los calores. Entonces el calor del material fisionable va a ser igual al calor que pasa por la carcasa. ¿A qué me refiero con el calor? El flujo de calor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos en el material fisionable un flujo de calor, ¿cierto? QF. Y en la carcasa también tenemos otro flujo de calor, pero QC, Q sub C. Y en esa interfase, bueno, en verdad, en casi todo momento, este flujo de calor va a ser constante, Q constante. Entonces, eso lo tenemos que mantener. Y la segunda condición de contorno también es la interfase. La misma R igual a RF. Las temperaturas van a ser iguales, pero es la temperatura del material fisionable igual a la temperatura de la carcasa. Ya, otra condición de contorno que también es otra, otra interfase es afuera, entre la cara, la carcasa de aluminio y el líquido a temperatura T sub 0. Y eso, ¿qué vamos a tener ahí? Que la carcasa va a tener la misma temperatura que el líquido. O sea, en R igual a RC afuera, la temperatura de la carcasa va a ser T sub 0. Y por último, la última condición de contorno que es necesario para resolver este sistema, estas ecuaciones, es que en R igual a 0, o sea, al centro de la esfera, el flujo de calor del material fisionable tiene que ser distinto a infinito. Ahí vamos a ver cómo se ocupa esta condición de contorno. Ya tenemos la respuesta de las dos primeras preguntas, me parece, así que vamos a proceder a hacer los balances de energía. Ya, entonces, los balances de energía claramente son que la acumulación es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera. Ya vamos a partir entonces para el material fisionable. Material fisionable, que es al centro de la carcasa. Ya, la acumulación va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que estamos en estado estacionario.
¿sí? Todo esto en estado estacionario. Entonces 0 es igual al flujo de calor que entra, que en este caso sería Q, que apunta en dirección radial del material fisionable, por el área de nuestro volumen de control, que en este caso, si volvemos acá arriba, podríamos ver que son esferas, ¿cierto? Nosotros tenemos esfera, entonces nuestro volumen de control también sería una esfera, donde podemos definir un R, que es el radio de la esfera que va a ir cambiando, y un delta R, que es el espesor que vamos a hacer tender a infinito, o sea, a cero. Entonces, ya, este flujo de calor se multiplica por el área, que sería 4pi r cuadrado, y como está entrando nuestro volumen de control, esto está definido en R, o sea, donde estamos entrando. Y lo que sale es lo mismo, QRF por la misma área, pero esta vez evaluado en R más delta R, que es como sale de nuestro volumen de control. Y también en este caso tenemos un término de generación que está asociado a estas colisiones que decía el enunciado, que generan energía. Esa energía está denominada S sub n. ¿Ya? S sub n es una función que depende de R. eh, y esto lo tenemos que multiplicar por el volumen de control, que en nuestro caso sería 4pi r cuadrado por el espesor delta R. ¿Sí? Ya. Entonces, acá se siguen los pasos habituales de dividir primero por este volumen de control, que es 4pi delta R. Entonces nos quedaría que 0 es igual a QF por R cuadrado evaluado en R menos QF por R cuadrado evaluado en delta R. Todo esto dividido por delta R. Más el término de la generación por R cuadrado. Ya, entonces aquí el siguiente paso común es hacer el límite cuando nuestro espesor va a tender a 0 para que aparezcan las derivadas. Entonces nos quedaría que 0 es igual a menos la derivada de QF por R cuadrado en dr, más el término de generación que se mantiene tal cual, Sn por R cuadrado. Ya, y aquí es muy importante, bueno, vamos a reordenar un poco, vamos a hacer positivo esta derivada tirándola para el otro lado de la ecuación. Entonces me queda algo así. Y aquí es muy importante acordarnos que Sn es una función que depende de R. Entonces la vamos a anotar tal cual nos dice la función, que es Sn sub 0, que es constante, por 1 más B, que también es constante, pero acá es por R partido RF al cuadrado. Y eso ya no es constante porque R es una variable y esto también está multiplicado por R cuadrado. Muy importante, ¿por qué? Porque ahora lo que queremos hacer es integrar, ¿sí? Si pasamos por variable separar el de R hacia el otro lado e integramos, vamos a tener una expresión, para el Q, para el QF en este caso. Entonces QF por R al cuadrado va a ser igual a la integral del otro lado, que me quedaría Sn sub 0 por la integral de R cuadrado, que es R al cubo partido 3, más Sn sub 0 por B por R elevado a la 4, la integral de eso es R a la quinta, dividido entonces 5 por RF al cuadrado. Y acá como integramos me aparece una constante integración 1 del material fisionable. Ya. Aquí ya podemos despejar entonces lo que es nuestro flujo de calor. QF es igual a Sn sub 0 por R partido 3, porque paso dividiendo el R cuadrado, más Sn sub 0 por B por R al cubo partido 5 por RF cuadrado. Ya. Y más, obviamente, la constante integración 1 del material fisionable partido R cuadrado. Ya, ahora, ¿cómo encontramos esta constante integración? Vamos a ocupar la condición de contorno 4. Y esa, bueno, la condición de contorno 4 que nos decía que en R igual a 0, el calor del material fisionable es distinto a infinito. Ya, esto es muy aceptable, claramente no puede ser infinito un flujo de calor, entonces podemos definir esta condición de contorno para encontrar esta constante. Entonces, ¿qué pasa si em, el calor lo evaluamos, bueno, la expresión de este calor lo evaluamos en 0, en R igual a 0, nos queda Sn 0 por 0 partido 3, que va a ser 0, más Sn sub 0 por B por 0, partido 5 RF al cuadrado, que también va a ser 0,
más la constante 1 del material fisionable partido 0 al cuadrado. Y esto de acá tiende a infinito. Entonces, si tiende a infinito, tenemos que forzar a que la constante 1 tiene que ser 0 para cumplir con la condición de contorno. Entonces, así obtenemos que la expresión del calor es Sn sub 0 por R partido 3. Aquí vamos a factorizar. Me queda R partido 3 más B por R al cubo partido 5RF al cuadrado. Y ahí ya tengo una expresión para el calor. Entonces esta la voy a copiar, la voy a llevar para el otro lado. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo común que tenemos que hacer con esto? En este caso ocupamos la ley de Fourier. Ley de Fourier. Y ahí que nos dice eso, que el flux de calor en una dirección X, por ejemplo, va a ser igual a menos la conductividad térmica por la variación de la temperatura con respecto a este eje, a X. Entonces, el flux de calor que estábamos definiendo era en la dirección R de nuestro material fisionable, que se define entonces como menos la conductividad térmica del material fisionable, muy importante, por la derivada de la temperatura con respecto a R, y esto es igual a la expresión que teníamos arriba, Sn sub 0 por R partido 3 más B por R al cubo partido 5RF cuadrado, y listo, estamos bien. Ahora, tenemos otra expresión de una derivada que podemos separar e integrar, ¿cierto? Entonces pasamos, bueno, separemos dt, bueno, aquí muy importante también, muy importante, lo voy a anotar con rojo, que esta temperatura es del material fisional, entonces es T sub F. Entonces, la derivada de la temperatura T sub F, bueno, esta diferencia va a ser igual a menos Sn sub 0, aquí la quiero despejar, ¿cierto? Partido Kf por R partido 3 más B por R al cubo partido 5RF cuadrado por el dr. ¿Sí? Entonces ahí ya lo separé, entonces podemos integrar y voy a tener una expresión para definir mi perfil de temperatura, que sería menos Sn sub 0 partido Kf, que es constante claramente, no depende de R. Aquí entonces integramos con respecto a R, me queda R cuadrado partido 6 más B por R a la cuarta partido 20 RF al cuadrado más una constante integración 2 del material fisionable. Ya, ahora para obtener esa condición, no condición, esta constante, vamos a ocupar la condición de contorno 2. ¿Qué nos decía la condición de contorno 2? Vamos a revisar. Nos dice que en R igual a RF, la temperatura del material fisionable tiene que ser igual a la temperatura de la carcasa. Ya, vamos a ver qué podemos hacer con esto. O sea, ya, la temperatura del material fisionable va a ser igual a la temperatura de la carcasa. Y la temperatura, o sea, el perfil de temperatura del material fisionable es lo que encontramos arriba y lo tenemos que evaluar en RF. Entonces, esto es igual a Sn sub 0 partido Kf por RF al cuadrado partido 6 más B por RF a la cuarta partido 20 por RF al cuadrado más la constante integración 2 del material fisionable. Ya, aquí obviamente podemos simplificar un poco. Me queda solamente RF al cuadrado más RF al cuadrado podríamos factorizar, pero lo vamos a dejar sinceramente hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo podemos, o sea, no podemos seguir y bueno, sí podríamos seguir, pero obtener esta constante integración porque esta temperatura acá no la conocemos y la tenemos que conocer realizando también un balance de energía, pero esta vez en la carcasa. Entonces vamos a eso. Ya, balance energía en la carcasa. Esto es igual. La acumulación es cero. Lo que entra de flujo de calor se define de la misma forma que lo definimos antes, pero esta vez en la carcasa. O sea, el flujo de calor Q de la carcasa por el área de nuestro volumen de control, E4πr cuadrado, evaluado en R, donde está entrando, menos Q de la carcasa por lo mismo, evaluado en delta R. Y los términos de generación son cero. ¿Por qué? Porque no se está generando calor en la carcasa, sino que solamente en el material fisional, entonces no hay término de generación. Esta va a ser mucho más piola. Entonces, pasos comunes, dividir por 4pi delta R. Y bueno, también después de hacer el límite de delta R a cero, entonces nos aparece la derivada de
R cuadrado por QC partido de R. ¿Sí? Igual que nos pasaba antes, pero sin generación, mucho más fácil. Entonces aquí, obviamente variables separables, paso multiplicando el TR para allá, me queda una expresión bastante rara, pero sabemos que la integral de cualquier constante es igual a cero. Entonces, sabemos que la función R cuadrado por QC es igual a una constante de integración 1 de la carcasa. ¿Sí? Ya, entonces, para obtener esa constante ocupamos la condición de contorno 1. ¿Por qué? Porque esa condición de contorno nos decía que en R igual a RF, el flujo de calor del material fisionable es igual al flujo de calor de la carcasa. Ya. ¿Para qué nos sirve esto? Porque ya tenemos una expresión del flux de calor del material fisionable, ¿cierto? Vamos a volver un poco a donde está definido eso. Tengo que encontrar, bueno, está acá. Es este de aquí. Entonces me lo llevo para allá. El flujo de calor, QF, es este de aquí, pero tiene que estar definido entonces en RF, y este de aquí también en RF al cubo, me parece que era, entonces esto se me simplifica solamente a RF. Ya, y esto es igual al flux de calor de la carcasa, el cual estaba simplemente definido como, bueno, aquí en verdad nunca lo despejé, QC es igual a la constante 1 de la carcasa partido R cuadrado, entonces esto es igual a constante 1 de la carcasa partido R cuadrado, pero R al cuadrado es RF al cuadrado porque lo estamos hablando en este punto. Ya, entonces de aquí podríamos despejar la constante de integración 1 de la carcasa, que sería eh, simplemente igual a Sn sub 0 por, bueno, aquí voy a factorizar por RF al cubo, porque paso multiplicando el RF al cuadrado para allá. Entonces me queda 1 partido R más, o sea, 1 partido R, 1 partido 3 más B partido 5 por RF al cubo. Ahí tengo la constante integración, entonces sé que el flujo de calor de la carcasa es igual a Sn sub 0, que depende entonces de los parámetros del material fisionable, 1 partido, por 1 partido 3 más B partido 5 por RF al cubo partido R al cuadrado. Bien, bien, ya. Entonces, para encontrar el perfil de temperatura tenemos que ocupar la ley de Fourier, que la ley de Fourier nos dice, lo voy a anotar acá con rojo, es el flujo de calor es igual a menos la conductividad térmica de la carcasa por la derivada de la temperatura de la carcasa en el radio. Entonces, variables separables, claramente. dTc es igual a menos Sn sub 0 partido Kc por un tercio más B quinto por RF al cubo partido R al cuadrado por el de R. Entonces, si integro esto de acá, me voy a tener la expresión para el perfil de temperatura de la carcasa. Entonces, esto me queda Sn sub 0 partido Kc, bueno, todo lo constante, un tercio más B quinto. Y en esta parte ya tengo que integrar, que la integral de R a la menos 2 es menos 1 partido R. Entonces me quedaría RF al cubo por R, o sea, dividido R por menos 1. Pero ese menos 1 lo voy a multiplicar al tiro por lo menos que está afuera, entonces me queda más positivo todo lo que está adentro. O sea, toda la expresión. Y aquí obviamente se integra, me aparece otra constante de integración, pero de la carcasa. C2C. Bueno. Eh, entonces, entonces. Ya. Para obtener esta condición de contorno, o sea, esta condición de contorno, más adelante, para obtener esta constante vamos a ocupar la condición de contorno 3, la cual dice en R igual a RC, la temperatura de la carcasa es igual a la temperatura sub 0. Ya. Eh, ya, perfecto. Entonces, ocupando esto, la temperatura de la carcasa tiene que ser igual a T sub 0 y nosotros tenemos que evaluar esta expresión en R sub C. Entonces me queda Sn sub 0 partido Kc por un tercio más B quinto por RF al cubo partido RC más la constante de integración 2 de la carcasa.
Ya, entonces de aquí podemos obviamente despejar la constante de integración 2 de la carcasa, que nos quedaría eh, este sub 0 menos Sn0 partido Kc por esto de aquí por Rf al cubo partido Rc. Ya, ahí ya tenemos justo lo que estamos evaluando es la temperatura de la carcasa, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de la temperatura de la carcasa. Tenemos la expresión, tenemos el perfil de temperatura de la carcasa que nos quedaría. Ojo, acá en esta ayudante había que escribir mucho. Lo voy a escribir. Me queda Sn sub 0 partido Kc por un tercio más B quinto por Rf al cubo partido R más T sub 0. Bueno, acá esta parte ya de la constante más T sub 0 menos Sn sub 0 partido Kc por un tercio más B quinto por Rf al cubo partido Rc. Ya, bueno, esta expresión la podríamos reordenar un poquito. Me la voy a llevar para allá. Podríamos factorizar para que se vea un poco mejor. Y ya estamos terminando la ayudantía por si acaso. Entonces, T sub c me quedaría de forma más bacán. Sn sub 0 partido Kc por... eh, bueno, aquí factorizamos por Rf al cuadrado solamente. Entonces me queda un tercio más B quinto. Eso también está factorizado. Por Rf partido R menos Rf partido Rc. Más la temperatura de afuera, del líquido. ¿Ya? Ya. Bueno, ahora que tenemos este perfil de temperatura, podremos volver a intentar obtener el perfil de temperatura del material fisionable que está por aquí. Este perfil de temperatura habíamos dicho que teníamos que encontrar la temperatura de la carcasa primero para obtener la constante. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nosotros dijimos, habíamos visto que este perfil, o sea, la temperatura, o sea, el perfil de temperatura, perdón, lo acabamos de encontrar acá. Entonces podríamos evaluar el perfil de temperatura del material fisionable, que no sabemos la constante de integración, con el perfil de temperatura de la carcasa en el punto RC. Entonces me quedaría Sn sub 0 partido Kc por Rf al cuadrado por un tercio más B quinto por Rf partido Rc, porque estoy, o sea, partido Rf también, porque si se acuerdan, esta condición de contorno aquí ocurría en R igual a Rf en la interfaz de las dos carcasas, de las dos esferas. Entonces es Rf partido Rf me queda 1 menos Rf partido Rc más T sub 0. Y de acá ya podemos por fin encontrar esta constante integración, que voy a necesitar mucho espacio para escribirla. La constante integración 2 del material fisionable sería igual a, bueno, aquí Sn sub 0 partido Kf primero por Rf al cuadrado más un sexto más B quinto más B 20 más Sn sub 0 partido Kc por Rf al cuadrado por un tercio más B quinto, ahora sí, por 1 menos Rf partido Rc más T sub 0. Bien, entonces podríamos obtener el, el perfil de temperatura del material fisionable, evaluando el perfil o sea, reescribiendo el perfil de temperatura que teníamos antes, que era esta aquí, más la constante de integración que acabamos de encontrar, que es, entonces, bueno, esto de aquí, más todo esto de acá, que es la constante de integración, que no la volveré a reescribir. Y esta de aquí sería el perfil de temperatura, por fin. Y lo podríamos reordenar un poquito para que nos quede como aparecen los libros y esas cosas y eso. Si tienen dudas, las preguntan. Chau.